Ahora estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el relato de las espigas arrancadas en sábado. Y dice, sucedió que cruzando un sábado por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban, cuando entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino a los sacerdotes. Comió él y dio a los que le acompañaban. Y les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Los discípulos, igual que en Mateo, desgranaban las semillas para comérselas. En Marcos ya vimos que arrancaban las espigas para abrir camino. Y tanto en Mateo como en Lucas las arrancaban para comer. Bien, Marcos usa esta figura de arrancar las espigas para abrir camino um, para hacer más comprensible el delito de trabajar en sábado. Y es por eso que lo acusaban a Jesús y a sus discípulos. Esa es una nota que está en la Biblia de Jerusalén. El hecho de que Marcos usaba para justificar el delito. Y Jesús les dice igual que en Mateo e igual que en Marcos. El Hijo de Hombre es Señor del sábado. Otra porción omitida en el Evangelio de Lucas, que corresponde al Evangelio de Marcos, es el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Aquí dice, el Hijo de Hombre es Señor del sábado. Eso es muy claro y nos muestra siempre que para Jesús, el ser humano es lo importante. No su ser humano, sino la humanidad. Toda la humanidad es importante para Jesús. Y vamos a seguir. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca, y estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte allí en medio. Él se levantó y se puso allí, y entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal. Y mirando a todos ellos, les dijo, extiende tu mano. Y él lo hizo. Y quedó restablecida su mano. Y ellos se ofuscaron y deliberadamente trataban de entender entre sí qué harían a Jesús. Este relato, esta parte en la que dice, ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían con Jesús o qué harían a Jesús, es más suave que en Marcos. En Marcos es más áspero. Pero aquí empezamos a ver las verdaderas características de Lucas. Es el sinóptico rebelde que toma 5 partes de Marcos y las pone en 5 lugares de su evangelio. El resto es todo propio de Lucas. Respeta a Marcos, pero pone las cosas en el lugar correspondiente. Y dice, Jesús nuevamente estaba poniéndose frente a los escribas y a los fariseos al curar en sábado. Primero lo vimos que había arrancado las espigas, ahora lo vemos curando en sábado. Y bueno, todo eso era lo que estaban buscando y mucho más.
que vamos a seguir viendo, lo que habían estado buscando los fariseos y los escribas para acusarlo a Jesús. Los molestaba y mucho. Le tenían celos. Jesús no había estado en una escuela rabínica, pero sin embargo enseñaba con autoridad. Jesús no era uno de los fariseos o de los escribas, pero tenía el poder de Dios en él y sanaba a los enfermos y levantaba muertos. Y era todo eso lo que los ponía a los escribas y a los fariseos y también a los sumos sacerdotes en contra de Jesús. Y vamos a seguir viendo la elección. Versículo 12. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Al elegir a los 12, vemos que para esta acción Jesús estuvo orando y estuvo orando toda la noche. La palabra nos dice que se pasó la noche en oración. Lucas es el que más veces muestra a Jesús orando y esta vez sube a un monte para hacerlo. Y elige a los 12. Elige a los 12. Es una lista algo diferente de la de Marcos, pero son los 12. Es igual. La palabra apóstol, aquí dice que los llamó también apóstoles. La palabra apóstol solo aparece una vez en Marcos, en Mateo y en Juan. En Juan es menos importante que en Marcos. Marcos y Mateo, porque es referido solo a como un enviado. El apóstol está solamente mencionado como es. Este es el que ha sido enviado, nada más. En cambio, en Lucas tiene gran importancia la palabra apóstol en este versículo, en este capítulo 6, versículo 12, 13. También lo vamos a encontrar en el capítulo 9, en el capítulo 11, en el 17, el 22, el 24 y en Hechos. Bueno, en total aparecen unas 25 veces o más. La palabra apóstol significa el enviado por excelencia. ¿Sí? Y luego de elegirlos, dice que bajó con ellos. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Jesús baja a un paraje llano. Jesús sube al monte para orar para hablar a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo. En Lucas baja del monte donde estuvo orando a un lugar llano para hablar a la gente que estaba ahí. Y levanta los ojos para hablar a los que le rodeaban. Ahora bien, es por esta razón que el sermón del monte, que se llama sermón del monte en el Evangelio según San Mateo, porque Jesús sube al monte y ahí habla a la gente. En este
baja a un lugar llano y por eso se le conoce como sermón del llano. Este sermón es más radical que en Mateo. No nos olvidemos que en Marcos no existe un sermón, no hay este sermón. Y en este sermón del llano, el público en Lucas es distinto del sermón del monte en Mateo. En el sermón del monte en Mateo encontramos que fue dicho solo para los discípulos, eran los discípulos los que lo escuchaban, pero en cambio en Lucas es un discurso universal, ya que para oírle a Jesús llegaba gente incluso del exterior, no todos eran los de la región, ¿sí? Dice, de toda Judea, Jerusalén, la región costera de Tiro y Sidón, iban de muchos lugares para oírle a Jesús, porque su fama ya se había extendido tanto que era muy conocido Jesús y es por eso que iban de todas partes para poder escucharle, estar con él y como dice la palabra, incluso tocar su manto para ser sanados, porque salía una fuerza que sanaba a todos, a todos. Bueno, ahora este sermón de las bienaventuranzas, en Lucas son solamente 4 bienaventuranzas, no son tantas como en Mateo. Pero vamos a ver y vamos a darnos cuenta que son más humanas, ¿ya? Son el sumo del pensamiento de Jesús. En Mateo son más espirituales y como hemos visto, oficialmente son 8, pero se reconocen hasta 9 con la última cortita que hay. Pero en Lucas son solo 4 y están equilibradas con otras 4 maldiciones o imprecaciones, como dice la palabra, que más parecen lamentos y que corresponden a las 4 bienaventuranzas. ¿Ya? Y vamos a ver, en las bienaventuranzas vamos a encontrar pobres, en las maldiciones ricos. En las bienaventuranzas vamos a encontrar hambre, en las maldiciones saciedad, en las bendiciones, en las bienaventuranzas llorar, en las maldiciones reír, en las bienaventuranzas despreciados y en las maldiciones famosos. Y en todo Lucas es muy directo. Así que vamos a leer cómo están tanto las bienaventuranzas como las maldiciones. Versículo 20. Y él alzando los ojos hacia sus discípulos, por eso les decía que levantaba la vista para hablar a la gente que estaba escuchándole. Y él alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados ustedes, los pobres, porque es de ustedes el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres les odien, cuando les expulsen y les injurien y les proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban a sus padres los profetas. Ahora vienen las 4 maldiciones. Pero ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán aflicción y llanto. Ay de todos cuantos los hombres hacen bien por ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Como ven, están conectados. Bienaventurados los pobres, ay de ustedes los ricos. Bienaventurados los que tienen hambre,
Ay de ustedes los que ahora están hartos, tendrán hambre. Bienaventurados los que lloran ahora, ay de los que ríen ahora. Bienaventurados serán cuando los hombres les odien, y ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Son las 4 bienaventuranzas y las 4 imprecaciones o maldiciones que están correspondientes una a otra. ¿Sí? Versículo 27. Pero a ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les odian, bendigan a los que les maldigan, rueguen por los que los difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también otra. Y al que te quite tu manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y traten a los hombres como quieren que ellos les traten. Si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacen bien a los que les hacen bien a ustedes, ¿qué mérito tiene? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midieren, se les medirá. Como les decía, en todo Lucas es muy directo. Y aunque ambos sermones son muy parecidos, son a la vez muy distintos. ¿Sí? La segunda parte del sermón del llano es esta, toda la que hemos leído ahora, desde el versículo 27 hasta el versículo 38. Esa es la segunda parte del sermón del llano. Y todo proviene de Q, con excepción de algunas frases que Lucas añade al texto de Q. Mateo aparentemente da el original de Q completo, mientras que Marcos mezcla con frases propias. Igual que las bienaventuranzas, estas frases que pone aquí, en este párrafo largo que hemos leído, son más fuertes que Mateo, son más fuertes. Y estamos viendo cómo el Señor quería que aquellos que lo seguían, los que Él había llamado ya como apóstoles, esos 12 especiales, y toda la gente que quería escucharlo y que iba hasta Él, les da este mensaje, porque quería que sean así, que esa sea su manera de actuar. Es difícil, es fuerte, es difícil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios, si estamos dispuestos a seguir a Jesús y a seguir sus enseñanzas y a seguir cómo Él nos pide que seamos nosotros sus discípulos o los que pretendemos o queremos ser sus discípulos, tenemos que tener en cuenta toda esta segunda parte del Evangelio de Lucas, lo que se llama el Sermón del Llano. Ahora dice, misericordia quiero, misericordia.
porque dice, sean compasivos como su Padre es compasivo. Ser compasivo es tener misericordia. La palabra misericordia viene del hebreo raham, que esta viene de otra palabra aramea también, que es el rahem, que quiere decir útero. Y cuando hablamos de misericordia, el Señor nos trae al mismísimo útero de Dios. Es una idea poderosa y profunda. Esta frase no es mía. Esta frase no está en la Biblia de Jerusalén. Esta frase que les acabo de decir, la he leído en una página de internet, que es una página católica, que se llama Aleteia. Y es muy buena porque tiene muy buenas enseñanzas y también tiene aclaraciones de muchas cosas que están, muchas palabras o frases que están en la Biblia, como esta que les acabo de dar. Cuando puedan, busquen y encuentren esa página, es muy buena, es católica. Seguimos. Versículo 39, estamos en el versículo 39. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima de su maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. Escuchen bien. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. ¿Cómo es que miran la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la brizna que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Es la tercera, este párrafo que está del versículo 39 al 45, es la tercera parte del Sermón del Llano. Es muy parecido a lo que Mateo nos dice en el capítulo 15, que incluye frases cortas, en este caso, tiene frases cortas que son propias de Lucas, ¿sí? Cada árbol se conoce por su fruto, ni de la zarza se vendimian uvas. Esas son frases propias de Lucas. Y para los que vivieron en la época de Jesús, el corazón era el lugar del pensamiento y de las decisiones. Eso también ya les dije cuando leíamos Mateo. Y es eso lo que nos dice, porque de lo malo saca lo malo, y del tesoro de su corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y una vez más nos insiste el Señor, ¿cómo puedes decir a tu hermano, quiero corregir, bueno, aquí dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo si no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te corrija? Quiero corregirte porque estás equivocado, estás obrando mal. ¿Cómo voy a querer corregir a mi hermano si mi vida misma es peor que la vida que está siguiendo mi hermano? Primero tengo que corregirme a mí misma. Ese es el mensaje que sacamos de esto. Primero tenemos que corregir nuestra vida, tenemos que corregir nuestra manera de pensar, tenemos que aprender a ser como Jesús quería que seamos y así sacar todo lo malo que está dentro de nosotros para que ese corazón que tenemos sea capaz de sacar cosas buenas y así poder ayudar a nuestros hermanos. Pero no querer corregir si nosotros
no estamos con una vida correcta. Primero tenemos que analizar cómo estamos nosotros. Primero tenemos que ver y pensar cómo estamos. Si estamos viviendo bien, si estamos viviendo una vida correcta, si estamos actuando correctamente. No podemos hacer nada si no nos analizamos y analizamos primero nuestras vidas. Eso es duro, hermanos, porque muchas veces es difícil analizar la vida propia de uno. Uno se siente perfecto, uno se siente correcto, pero si tenemos la Biblia, la palabra del Señor que nos dice, yo quiero que ustedes sean así, y ahí podemos darnos cuenta y analizar nuestra vida. Soy de esta manera, estoy actuando de esta manera. Este sermón del monte en sus tres partes, hermanos. Y la cuarta más que vamos a ver porque es el siguiente párrafo. Es la enseñanza con la que el Señor, con su palabra, no con ideas de hombres, con su palabra, nos va a enseñar a analizar nuestra vida para ver si somos capaces de sacar la brizna que hay en el ojo de nuestros hermanos. Vamos a meditar muy bien este discurso que está en el Evangelio según San Lucas. Les pido todo el capítulo 6. Y esta es la cuarta parte del Sermón de Llano. Versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si no hacen lo que digo, todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, les voy a mostrar a quién es semejante. Y les dice, aquel que venga a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica mis palabras es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó, y fue una grande ruina la de aquella casa. Ahí concluye el sermón de Llano. Y aquí nos está diciendo el Señor, el que escucha mis palabras y las sigue, es como aquel que edificó su casa sobre la roca. Nosotros cantamos, hay una canción que dice, yo edifiqué mi casa sobre la roca y edifiqué. Es hermoso porque si he edificado mi casa sobre la roca, puedo estar segura porque nada va a derrumbar esa casa. Pero eso siempre que esté escuchando la palabra de Dios y esté poniendo en práctica, no solo por escucharla, mi casa está construida sobre roca. No solo por escuchar la palabra, mi casa está bien fundada. Mi casa está bien fundada por escuchar y por poner en práctica. Y algo importante que también nos dice en la tercera parte que hemos leído es cuando dice, no está el discípulo por encima de su maestro. Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. Eso es cuando haya aprendido la palabra del Señor, la haya comprendido, la haya escuchado, la haya puesto en práctica y ya esté con esa vida totalmente transformada, dispuesta para hacer el trabajo del Señor. El Señor no nos quiere discípulos mal instruidos. El Señor no nos quiere discípulos instruidos a medias. El Señor nos quiere como bien instruidos. Dice perfectamente instruido, no a medias, no un poquito. No decir yo ya leí esto, ya aprendí esto y es suficiente. No, el Señor nos quiere perfectamente instruidos. Hermanos, una vez más, les recomiendo
analicemos nuestras vidas con todo este capítulo 6, donde están, sobre todo con el sermón del llano, donde empiezan las bienaventuranzas, desde el versículo 20, capítulo 6, versículo 20, hasta el final del capítulo 6. Analicemos nuestras vidas, veamos si estamos viviendo como el Señor quiere, si estamos instruyéndonos como Él quiere. Y según eso, aprendamos a corregir lo que todavía falta que corrijamos en nuestras vidas. Amén.